Hermanos amados, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga, gusto de saludarles en este tiempo. Un abrazo a la distancia, espero en el Señor que pueda tener un lindo día domingo junto a su familia y que podamos unirnos en este tiempo para adorar a nuestro Señor. Eh, Quisiera brevemente decirles, antes de entrar en este tiempo de reflexión, que durante este mes de mayo y junio vamos a estar revisando algunas figuras respecto de la iglesia. Vamos a hablar acerca de la iglesia. Y hoy vamos a tener una reflexión que nos va a servir de introducción a las próximas reflexiones que vamos a tener los próximos domingos. También decirles de que lo más probable es que lo estamos viendo y ya estamos encaminados en ello. Nuestros próximos cultos de adoración, de celebración dominical al Señor, los vamos a hacer vía Zoom, así que esté atento ahí a poder recibir la información. Estamos viendo todo aquello. Así que atentos, hermanos amados, porque vamos a poder vernos, al menos a través de la pantalla, y poder también hacer del tiempo de adoración como iglesia un poco más interactivo en ese sentido. ¿Ya? Así que les animo para que estemos orando al Señor para que todo aquello salga bien y ojalá Dios quiera eh, poder, pensando un poco a fines de junio probablemente, de alguna forma de volver a nuestros cultos presenciales, si Dios así lo permite. Pero mientras tanto vamos a estar, como les digo, revisando eh, algunas figuras bíblicas respecto de la iglesia y que obviamente tienen su aplicación a la vida cotidiana, a nuestra vida diaria. ¿Ya? Esta serie de reflexiones vamos a desarrollarlas bajo la siguiente visión. Vamos a hablar acerca de una iglesia viva y en misión. Ese va a ser nuestro eslogan, nuestro énfasis durante este tiempo. ¿Ya? Y hoy vamos a hablar acerca de qué significa ser iglesia en tiempo de crisis. Esta es una pregunta que sin duda usted seguramente se la ha hecho. Ya llevamos un buen tiempo caminando en una situación especial, no solamente como país, sino que a través del mundo entero. Por lo tanto, hay muchas cosas que usted y yo hemos tenido que repensar, reinventar, considerar, ¿cierto? O reconsiderar con respecto a nuestra práctica de fe, nuestra práctica litúrgica, por ejemplo. ¿Ya? Y creo que en este tiempo es pertinente que volvamos un poco a mirar, a dar una mirada, ¿cierto?, al contexto bíblico de lo que es ser iglesia. Y vamos hoy a comenzar con aquello. ¿Ya? Quiero que, al igual como lo hicimos la vez anterior, invitarles a revisar un texto que está en el Evangelio de Mateo, que es el texto que vamos a usar, ¿cierto?, como texto lema. Mateo capítulo 16, versículo 18. ¿Ya? Ese va a ser el texto lema. Tiene que ver con todo un contexto. Usted puede leer, ¿cierto?, el contexto completo en su Biblia. ¿Ya? ¿Y qué es lo que nos dice el versículo 18? Dice lo siguiente: Jesús es quien está hablando. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Palabra del Señor. Bien, hermanos queridos, a modo de introducción quiero decirles lo siguiente. La pregunta que surge hoy es, bueno, ¿cómo ser iglesia en tiempos de crisis, en tiempos de catástrofe, en tiempos de guerra, por ejemplo, o pandemias, como la que estamos viviendo hoy en día? Nosotros como país hemos vivido situaciones muy complicadas. Por ejemplo, echamos a andar nuestra memoria hacia atrás y nos vamos a dar cuenta que el gran terremoto que vivimos en el año 2010, ¿cierto?, trajo un sacudón no solamente a la tierra, al suelo, sino que a toda nuestra sociedad. Y eso nos hizo aislarnos un poco y alejarnos de nuestras reuniones presenciales. No lo podíamos hacer. De hecho, muchos templos quedaron en el suelo, ¿cierto?, y tuvieron que ser reconstruidos. Otras iglesias, otras comunidades se reubicaron en otro lugar. ¿Ya? Por lo tanto, creo que como chilenos tenemos una experiencia en vivir tiempos de crisis, ¿ya? En vivir tiempos de dificultad. Y la iglesia, a través de todas esas crisis, ha sabido salir adelante, ¿ya? Con la guía y fortaleza del Espíritu Santo, ha sabido ponerse en pie,
¿cierto? Y estoy seguro que en este tiempo difícil que estamos viviendo, no será diferente a aquellas oportunidades, ¿ya? Eh, Afortunadamente no hemos vivido tiempos de guerra, ¿cierto? Excepto la casi guerra que tuvimos con nuestros hermanos argentinos, ¿cierto? Pero gracias a Dios aquello no ocurrió. Pero nos hemos enfrentado a momentos difíciles en nuestra vida, ¿ya? Como dije, esta primera reflexión nos va a servir como base para los próximos temas que vamos a ir viendo domingo tras domingo, ¿ya? Bien, cuando nosotros miramos el texto que yo les acabo de leer, nosotros encontramos que esta declaración fuerte, potente que hace Jesús, tiene que ver, ¿cierto?, con un relato, un diálogo que tiene con Pedro. Y ahí está la figura de la iglesia. Y Jesús dice lo siguiente: las puertas del infierno no prevalecerán. Es decir, la iglesia saldrá victoriosa dentro de todas las dificultades que se puedan presentar en el camino de la vida, ¿ya? Y cuando nosotros miramos el contexto, ¿cierto?, de lo que estaba ocurriendo en el ministerio de Jesús, nos vamos a dar cuenta que la situación no era fácil, era difícil, ¿ya? Socialmente hablando, era una situación muy complicada. Religiosa, en el aspecto religioso, ¿cierto? Jesús fue excluido de toda línea religiosa. Los escribas, los fariseos, no consideraban a Jesús dentro de ninguna línea teológica de su tiempo, ¿ya? Por eso Jesús en una oportunidad dice: ustedes escudriñan las escrituras, ¿cierto? Y las escrituras son las que dan testimonio de mí, pero ellos no encontraban a Jesús allá, ¿ya? Entonces, quiero que en esta oportunidad veamos tres verdades que nos van a ayudar a nosotros a poder entender en primer lugar la naturaleza de la iglesia y el sustento, es decir, dónde está la iglesia fundamentada, ¿ya? Y eso es lo que hoy en día nosotros tenemos que rescatar para seguir siendo iglesia, a pesar de no estar todos juntos, ¿cierto?, en un solo lugar, sino que en diferentes lugares, pero seguimos siendo iglesia. ¿Les parece? Y lo primero que vamos a ver en esta oportunidad es que, si bien ser iglesia hoy en día es difícil, pero podemos entender, ¿cierto?, en profundidad nuestra naturaleza de ser el cuerpo de Jesús. Y eso tiene que ver con, hermanos amados, de dónde nace la iglesia. Y esto es lo primero que quiero que nosotros pensemos en esta oportunidad. La palabra o el término iglesia en el Nuevo Testamento es un término griego, ¿cierto? Eclesía, que llama, ¿cierto?, o tiene la fuerza de una asamblea que es llamada o que es convocada, que es sacada afuera, que es apartada. De ahí también el sinónimo de ser iglesia a la palabra santo, que tiene que ver con apartados para cumplir una función, ¿ya? Eso es en sí un poco en cuanto a la etimología del término, ¿ya? Por lo tanto, eso se aplica a la práctica de la comunidad de fe llamada iglesia, ¿ya? Entonces, cuando nosotros miramos el texto en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, nosotros lo primero que encontramos es que la naturaleza de la iglesia no es humana. Y eso es lo primero que quiero que veamos en esta oportunidad. La iglesia no es una institución formada o creada por un pensamiento, por una fuerza humana. La iglesia tiene un origen divino. Es por eso que Jesús, cuando habla con Pedro, ¿cierto?, y le dice sobre esta roca, y está refiriéndose en cuanto a la palabra, ¿cierto?, edificaré mi iglesia, sobre la palabra. ¿La palabra? ¿Cuál palabra? Bueno, la palabra de Dios, ¿cierto?, es la que pone el fundamento a todo lo que nosotros somos hoy en día. Por lo tanto, en esencia, la naturaleza de la iglesia es divina. Ahora bien, en este sentido, quiero que veamos, hermanos amados, nuestro desarrollo como iglesia. Y es por eso que en este primer punto, ¿cierto?, que tiene que ver con la naturaleza de la iglesia, quiero que veamos algunas observaciones que yo creo que de repente nosotros las olvidamos o sencillamente no las conocemos. Por ejemplo, la iglesia tiene una amplia gama, ¿cierto?, de funcionalidad dentro de una sociedad. Y eso es algo que nosotros tenemos que hoy en día revalorar. Entonces, lo primero que vamos a hacer dentro de este aspecto, dentro de este primer punto que tiene que ver con la naturaleza, ¿cierto?, de la iglesia, es revalorar algunas cosas.
como por ejemplo, ¿cuáles? Yo quisiera invitarlos un poquito, y nos vamos a apartar del texto de Mateo, y quiero llevarlos a pensar un poquito en el libro de los Hechos, de los Apóstoles, donde nosotros vamos a encontrar un ejemplo práctico de lo que es la iglesia caminando en medio de una sociedad. ¿Ya? Y nosotros encontramos, por ejemplo, que la iglesia está caminando, está moviéndose en un contexto, fíjese usted lo siguiente, muy similar al nuestro hoy en día. Se está moviendo en un contexto difícil, en un contexto muy complicado. Socialmente hablando, estaba la iglesia muy complicada en el siglo I. Religiosamente hablando, estaba siendo perseguida la iglesia, ¿cierto? Acosada por el poder religioso de su tiempo. Económicamente la iglesia estaba muy difícil. En la situación de nuestros hermanos del primer siglo no era fácil. Por lo tanto, se asemeja bastante a lo que nosotros vivimos hoy en día. Hechos capítulo 2, capítulo 3 también nosotros encontramos algunos relatos respecto de eso. Pero mire, fíjese usted lo que nos dice el libro de Hechos. Yo quiero que esto lo usemos también para que podamos reforzar todo lo que vamos a seguir hablando respecto de lo que es la iglesia. Hechos capítulo 2, versículos 43 en adelante. Primero dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, por quienes estaban al frente de la iglesia. Pero luego dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y cuando nosotros leemos esto, nos damos cuenta, hermanos amados, que del corazón humano no nace aquello que nosotros estamos viendo acá. Y esto es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba moviendo a la iglesia, estaba dirigiendo a la iglesia. Es por eso que cuando nosotros miramos hoy en día nuestro contexto, tenemos seguramente la inclinación, ¿cierto?, a sentirnos desalentados, ¿cierto?, porque estábamos construidos, estábamos hechos bajo una figura eclesial en la cual la dirección del templo era fundamental. Y hoy en día no la podemos tocar. Estamos retirados de aquello. Entonces la iglesia dejará de ser iglesia porque no nos juntamos. Entonces la iglesia está funcionando en razón de una dirección, en razón de una construcción. Cuando nosotros miramos el contexto de nuestros hermanos que vivieron este mismo evangelio antes que nosotros y muy cerca de lo que Jesús hizo en su ministerio, nos damos cuenta que la iglesia nace en un contexto familiar. Y esto es fundamental, hermanos amados, de saber por qué, por ejemplo, la iglesia crece dentro de las dificultades. Es por eso que el gran paraguas sobre el cual vamos a hablar hoy en día tiene que ver con esta iglesia que está viva y en misión, a pesar de las dificultades, a pesar del problema que estamos viviendo hoy en día. La iglesia debe ver este tiempo como una oportunidad que Dios nos da para seguir avanzando en nuestra fe. Pero eso tiene que ver con una reconversión, ¿ya? Entonces, hagamos un pequeño resumen de este primer punto. Primero, la naturaleza de la iglesia tiene que ver con lo que Jesús dice en el Evangelio de Mateo. No es una institución humana. Está formado por personas, por personas llamadas, por personas que han creído, que han pasado, ¿cierto?, por el llamado de Jesús, que forman un cuerpo. Y esto ya nos va introduciendo a las próximas reflexiones que vamos a tener, ¿cierto? La figura de la iglesia, las figuras bíblicas que nosotros encontramos respecto de la iglesia. Entonces, fíjese usted, esta naturaleza divina es la que permite que la iglesia se mantenga viva, ¿ya? La naturaleza divina viene de quien pone los fundamentos para que esta comunidad de fe se mantenga viva. En donde ya el templo no es figura esencial, sino que obedeciendo, ¿cierto?, a la palabra de Dios, cuando Él nos anuncia que viene el Espíritu Santo y que habitará en el corazón de cada creyente, entonces el templo pasa a un segundo plano. Y usted, cada uno de nosotros, cobra la vital importancia de ser el templo del Espíritu Santo.
Entonces ya no necesitamos, ¿cierto?, una casa maestra para que Dios allí se haga presente, porque Él vive en nuestros corazones y está con nosotros siempre. Y eso es lo que tenemos que rescatar, revalorar hoy en día, hermanos queridos. Entonces cuando venga a nosotros, por ejemplo, el desánimo, yo mencioné el domingo pasado en la reflexión que tuvimos, ¿cierto?, que no todos los días nos levantamos igual. Y eso es una realidad. No todos los días son iguales. Y más bien hoy en día que estamos confinados, ¿cierto?, en nuestros hogares, por una imposición que tenemos que hacerlo, por nuestra salud y todo aquello, ¿cierto? Entonces, cuando viene ese tiempo de desánimo, ¿qué pasa en nosotros? Bueno, pues tenemos al Señor con nosotros y Él está allí, nos está animando, nos está moviendo. Entonces, el fundamento de la iglesia es su palabra, es un fundamento divino, no es una institución humana, está formado por personas, ¿cierto? Pero no es una institución creada por humanos, sino por Dios mismo. Y desde ahí nosotros tenemos que revalorar aquello. Entonces la iglesia es más que un club social. Entonces la iglesia es más que una instancia donde nos podemos ver y juntar. Sí, es mucho más que eso, hermanos. La iglesia es fe. La iglesia es viva. La iglesia se mueve. Es viva porque está fundamentada en la roca que es la palabra. Y la palabra de Dios es viva. Su palabra dice, ¿cierto?, que más viva, es viva y eficaz. Por lo tanto, eso tenemos que rescatarlo nosotros hoy en día, ¿ya? Entonces, dicho esto, quiero llevarlos a pensar en la siguiente verdad, que tiene que ver con esta mirada. Y es que, así como los fundamentos de la iglesia son divinos, tenemos que entender de que toda iglesia, toda comunidad está formada por personas imperfectas. Ahora, ¿qué nos quiere decir esto, hermanos amados? Que si bien la iglesia tiene un origen divino, ¿cierto?, cada uno de nosotros aporta desde nuestra propia humanidad. Vuelvo al texto que estábamos usando al comienzo. Jesús le dice a Pedro, ¿cierto?, a continuación del texto que leímos, y a ti te daré, le dice, está hablando de Pedro, ¿cierto?, las llaves del reino. Tú tendrás la oportunidad de seguir anunciando, de seguir comunicando la verdad del Evangelio a otras personas. Tú vas a tener las llaves del reino. Y cada uno de nosotros las tiene hoy en día también, hermanos, ¿cierto? Somos llamados a anunciar. Dentro de su imperfección, fíjese usted, veamos un poquito algunas cosas de Pedro, ¿cierto? Pedro es una persona impulsiva, rápido en su forma de pensar, un poco tosco, ¿cierto?, muy tosco en su forma de actuar, que lo lleva a cometer muchos errores, ¿cierto? Pero, hermanos amados, eso se refleja en nuestra humanidad cotidiana. Somos torpes, nos equivocamos, erramos muchas veces en nuestro pensar, ¿cierto?, en nuestro caminar. No damos los pasos que debiéramos dar muchas veces en la vida, ¿cierto?, a pesar de que creemos, ¿cierto?, que lo estamos haciendo muy bien, escuchar las voces correctas, y a veces nos equivocamos. ¿Por qué? Somos humanos. Y nuestra tendencia, ¿cierto?, es hacer el mal y no el bien, aunque esa lucha está permanente en nosotros, ¿cierto? Y es por eso que tenemos que aferrarnos de su palabra, ¿cierto? Entonces, hermanos queridos, esta comunidad formada por personas no es perfecta, por lo tanto, no debemos exaltar nuestros errores, sino que debemos valorar las cosas buenas que tenemos. ¿Por qué? Dice la palabra que el mal se vence con el bien. Entonces debemos valorar a aquellos. Y por ejemplo, haga usted el siguiente ejercicio. Como iglesia, como comunidad a la cual pertenecemos, ¿cuáles son nuestras fortalezas, por ejemplo? ¿Y cómo podemos recapturar, cómo podemos revalorar esas fortalezas que teníamos y que estaban moviéndose en nuestro entorno, en nuestra vida comunitaria, cuando nos juntábamos en el templo? ¿Cómo podemos hacer de eso, ¿cierto?, una realidad hoy en día en que estamos limitados por el tiempo? Pues bien, tenemos que reinventarnos. Yo me alegro por muchos de los hermanos que en este tiempo en que la economía nos ha ido apretando un poco, ¿cierto?, y varios hogares de nuestros hermanos están pasando momentos difíciles, ¿cierto?, complicados, porque no hay trabajo, el valor de las cosas han subido, ¿cierto?, y el presupuesto se aprieta, y eso es una realidad, y no lo podemos desconocer. Pero qué bueno es ver y saber que muchos hermanos nuestros se están reinventando y están haciendo cosas nuevas, ¿cierto?, no se han quedado quietos, no se han quedado, ¿cierto?, ahí abrazados a la pared, llorando por lo que está pasando, no, sino que
llega el momento que tenemos que sacudirnos, ¿cierto? Levantar nuestra mirada, como dice el salmista, ¿cierto? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Entonces, cuando hacemos ese ejercicio y miramos a la cruz del Señor, ¿cierto? Este Jesús que nos abraza, entonces podemos tener y la fuerza y su Espíritu nos ilumina para que podamos, ¿cierto?, reinventarnos y hacer cosas nuevas. Y económicamente, ¿cierto?, estamos saliendo adelante, yo me alegro por eso. Fíjese usted, como iglesia hemos podido socorrer, ayudar a personas, a familias, no solamente de nuestra iglesia, sino que vecinos nuestros. Y si usted sabe de alguna persona que lo está pasando mal, por favor, la iglesia es el medio, es el camino para poder ir en ayuda y atender la necesidad de aquel que está sufriendo en este momento. Entonces, fíjese usted, de nuestras imperfecciones, de todo lo mal que somos como seres humanos y todo aquello que usted puede mirar negativamente, ¿cierto?, en nuestra condición de personas, Dios hace cosas buenas. Y esa es la gracia de ser iglesia. Esa es la gracia de ser una comunidad. Porque Dios nos anima, hermanos amados, para poder hacer el bien en medio de una sociedad que se mueve en razón de sacar provecho. Y la iglesia se aparta de aquello, ¿cierto? Por eso Pablo dice que no debemos conformarnos o amoldarnos al mundo, al pensamiento, a la corriente del mundo. No podemos abrazar aquello, tenemos que apartarnos, según el ejemplo que nos deja Jesús, nuestro Señor. Por lo tanto, si bien estamos formados, esta comunidad está formada por personas imperfectas, Dios hace su perfecta voluntad en medio de una iglesia, la cual camina tomada de su mano y aferrada a su palabra. ¿Cuál palabra? La roca, sobre la cual, dijo Jesús, la iglesia está fundamentada. Su palabra. Y la tercera verdad que quiero que veamos en esta oportunidad tiene que ver con lo siguiente, hermano amado. Y es que Jesús es el centro de la iglesia. Por favor, eso, usted grábelo en su corazón con mucha fuerza. La iglesia debe y será cristocéntrica. Hermano, el momento o en la instancia de nuestra historia en que comencemos a girar en torno a nosotros mismos es porque hemos perdido el norte de lo que es ser iglesia. No, la iglesia es cristocéntrica. Él es el Señor de la iglesia. Por eso que Él es el buen pastor. Él es la puerta, ¿cierto? Él es el que nos da y nos promete y nos ofrece la vida eterna. Él es el que nos toma en nuestros brazos. Es por eso que oramos en el nombre de Jesús. Es por eso que levantamos nuestras oraciones en el nombre de Jesús, porque Él es el centro de la iglesia. Es la fuerza más grande que tenemos para nosotros hoy en día, en la persona de Jesús. La iglesia es cristocéntrica. Hoy en día, hermanos queridos, esa figura se hace notoria, permanente, a través de la acción del Espíritu Santo en nuestros corazones. Allí está, obrando nuestro Señor en esta comunidad que busca su rostro, que le ama, que abraza con fuerza la palabra, los principios, los valores del reino. Entonces, en este tiempo, hermanos amados, en que muchas de las figuras, fíjese usted, importantes de nuestra sociedad han sido menoscabadas por todo aquello y han dado un pésimo ejemplo, entonces la figura de Jesús, la persona de Jesús, se exalta con mayor fuerza, con la verdad, con amor, con paciencia, con misericordia, a través de su iglesia, orando por los enfermos, hermanos amados. Y esto también trae un desafío para nosotros hoy en día. Por ejemplo, los próximos cultos, las próximas celebraciones, los domingos, como dije, lo más probable es que lo hagamos a través de una aplicación en la cual nos vamos a poder ver. Entonces, fíjese usted, el desafío que tenemos, hermanos queridos, es que nuestros hogares, nuestras casas, se vuelvan verdaderos templos, en donde no estemos solamente nosotros. No podemos tener una multitud, pero perfectamente podemos invitar a alguna persona que necesite escuchar el Evangelio de Jesús. Y su casa puede ser esa puerta abierta de bendición para que otros vengan a los pies de Jesús, donde usted pueda en este tiempo no solamente pensar en su necesidad, sino que pensar en la necesidad del otro. Y cuando hablo de necesidad, como dije el domingo pasado, no me refiero solamente a la necesidad física, monetaria, sino que a la necesidad espiritual de las personas. Porque y esto tiene que ver con el tercer punto que quiero que veamos hoy en día, es que la iglesia existe, ¿cierto?, para llevar palabra viva a las personas.
Esa es la tercera verdad. La iglesia existe para llevar palabra viva a las personas. ¿Cómo es esta palabra viva? Pues bien, esta palabra viva, hermanos amados, tiene que ver con lo que Jesús nos enseña, con lo que Jesús hizo por nosotros. Y cada vez que hablemos del Evangelio, tenemos que centrarnos en la persona de Jesús, en el ministerio de Jesús, en la cruz de Jesús, en la resurrección de Jesús, porque allí tenemos la victoria. La iglesia está caminando en la victoria de Jesús, la victoria de la cruz, la victoria de la resurrección. Y todo aquello, hermanos amados, nos lleva y nos impulsa para seguir proclamando esta verdad de la cruz, esta verdad del Evangelio, esta verdad de la vida nueva que Jesús ofrece. Entonces, hermanos amados, cuando nosotros miramos hoy en día nuestro entorno, nos damos cuenta que aún en medio de la dificultad, la iglesia tiene algo nuevo que comunicar, que proclamar. La iglesia tiene un nuevo ministerio, ¿cierto?, que realizar en medio de una sociedad. Los dones, los talentos que el Señor le ha entregado a usted, hermanos amados, son para que los use en toda circunstancia. Entonces yo espero que en este tiempo que vamos a tener, en la cual nos vamos a centrar en la iglesia como una entidad, como un cuerpo vivo y que está continuamente en misión, entonces vamos a tener que redescubrir, por ejemplo, la forma en cómo hacemos trabajar los dones que el Señor nos ha dado, pues. ¿Cuáles son los talentos que Dios nos ha dado en este tiempo? ¿Y cómo los vamos a trabajar? ¿O nos vamos a quedar quietos durante un año, ¿cierto? Tímidos, escondidos, ¿cierto? ¿O vamos a cosechar lo que Dios está haciendo en medio de la sociedad? Hermanos amados, si no vemos este tiempo como un tiempo de oportunidad para sembrar la palabra de Dios en el corazón de las personas, entonces creo que habremos desperdiciado un precioso tiempo para que la iglesia pueda seguir dando testimonio de este Jesús que un día se enfrenta con Pedro y le dice, tú eres, ¿cierto?, el que tiene las llaves, tú eres el que tiene la palabra, pues, hermanos amados, para traer personas a la salvación, para traer personas al reino. Hermanos queridos, espero que en este tiempo nosotros podamos mirar esta situación de una forma diferente a como el mundo la ve. Espero que en este tiempo usted pueda romper el desánimo cuando venga a su corazón. Y eso implica varias cosas, hermanos amados. Implica varias cosas. Implica de que cada uno de nosotros va a tener que cumplir el ministerio por el cual Dios ha salido a su encuentro en este tiempo. Y eso va a significar que vamos a tener que hacer algunos ajustes en nuestras vidas. Vamos a tener que aprender algunas cosas nuevas. Vamos a tener que acostumbrarnos a una nueva forma de funcionar, de ser iglesia en esta realidad en la cual el Señor nos está haciendo vivir. Pero siempre pensando en lo siguiente. Dios nos está dando la oportunidad para que como iglesia sigamos dando el testimonio que Jesús nos ha encargado a nosotros en este tiempo. Y yo espero que cada uno de nosotros, hermanos queridos, podamos tener la entereza para poder levantarnos aún dentro de las dificultades que estemos pasando, ¿cierto? Para poder cumplir ese ministerio. Para poder, por ejemplo, capacitarnos a través de la palabra. Pronto vamos a comenzar una mirada, ¿cierto?, con respecto a una carta del mismo Pedro, ¿cierto? Quiero invitarles para que podamos en la semana juntarnos un día virtualmente, ¿cierto?, a poder mirar las cartas de Pedro, la primera epístola de Pedro. Y vamos a ver algunas cosas que son fundamentales para nuestra fe. Y eso tiene que ver, hermanos queridos, con este quehacer que tenemos hoy en día. Termino este tiempo con de esta breve reflexión para cada uno de nosotros hoy en día, diciendo lo siguiente: hermanos queridos, si bien lo más probable es que lo hemos pasado mal, y yo les aseguro que lo más probable es que alguno de ustedes en más de alguna oportunidad ha tenido que derramar una lágrima por diferentes situaciones, quiero decirles lo siguiente: el Señor ha estado siempre con nosotros, nunca nos ha dejado. En todo momento ha estado su mano de amar con nosotros. Por lo tanto, si en algún momento usted la pena, el dolor lo sobrepasó, bien, ya terminó el tiempo de llorar. Hoy es el tiempo de levantarnos. Hoy es el tiempo de cumplir nuestro ministerio. Hoy es el tiempo de seguir anunciando el Evangelio de Jesús a aquellas personas que no lo tienen. Hoy es el tiempo también para que nuestros hogares, nuestras casas se abran y podamos invitar a una, a dos personas, o podamos pasar la dirección
de la aplicación para que otros también lo puedan ver. Es decir, tenemos que seguir caminando y nunca soltarnos de la mano del Señor para que el reino de los cielos siga avanzando en esta sociedad. Esa es la función de la iglesia. Y lo tercero que quiero decirles es que también esto es una oportunidad para que el Evangelio pueda hacer nido en medio del seno familiar. Uno entiende entonces cuando mira, por ejemplo, el libro de Hechos, por qué cuando llegaba el Evangelio a una familia, ¿cierto? No solamente era para los adultos, era para los grandes, sino que toda la casa era convertida, toda la familia era convertida al Señor. Y uno dice, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué hoy en día no? ¿Por qué hoy en día los hijos se apartan? Los hijos caminan lejos, ¿cierto? Bueno, porque hemos alejado el Evangelio de nuestro seno familiar, porque lo hemos sacado, ¿cierto? Y hemos hecho de nuestra familia una construcción a nuestra manera. Y en muchas oportunidades hemos dejado a Jesús, a Dios, ¿cierto? A su Evangelio fuera de nuestro entorno familiar. O le hemos dado un pequeño espacio en algunas áreas, ¿cierto? Sobre todo cuando hay momentos difíciles, ¿cierto? Entonces allí nos acordamos. Pero no, hoy es el tiempo para hacer del Evangelio una oportunidad de vivirlo en familia, de vivirlo, ¿cierto? Tomados cerca de aquel que el Señor me ha puesto en mi camino familiar. Entonces, esta oportunidad tenemos que aprovecharla hoy en día. Hermanos queridos, animarles finalmente para que los nuevos desafíos que vayamos a enfrentar como iglesia los podamos tomar con altura de miras. Eso va a implicar, como dije al comienzo de esta reflexión, reinventarnos en muchas cosas, reevaluar muchas cosas, recomenzar en algunas cosas que las creíamos que ya no iban a funcionar más. No, habrá otra forma de hacerlo. Habrá otra forma más creativa, ¿cierto?, de acercarnos a las personas. El Señor, a través de su Espíritu Santo, irá iluminando nuestros corazones para que la iglesia hoy en día cumpla esta función de ser una iglesia viva y en misión constante, a pesar de las dificultades. Hermanos queridos, que el Señor nos bendiga en este tiempo y nos ayude a poder tomarnos de su mano, abrazarnos a Él, a su cruz, tomarnos y considerar su palabra para que nos anime y nos dé fuerza. Abrir el corazón para que la gracia de su Espíritu Santo reconforte nuestros corazones. Les animo para que comencemos a hacer una red muy firme, bien anudada, ¿cierto?, para que otras personas sean alcanzadas para el reino de los cielos. Quiero terminar esta breve reflexión con un tiempo de oración y quiero invitarles a que podamos unirnos en el nombre del Señor para que el encargo que Jesús nos ha dejado como iglesia no quede en el olvido, sino que podamos desempolvarlo. Y hoy en día es el tiempo, es el momento, es la oportunidad que Dios nos da para sembrar la semilla del Evangelio en un mundo que necesita esencialmente de Dios en sus corazones. Oremos al Señor. Eterno Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Honramos tu nombre, Señor, en esta hora. Y oramos, Padre amado, para que en la gracia de tu Espíritu Santo tú nos bendigas. Señor, en esta hora yo oro por cada uno de mis hermanos, cada uno de sus hogares, cada una de las familias que forman parte de nuestra comunidad. Pido, Señor, que tú los bendigas ricamente. Señor amado, si alguno de nuestros hermanos, hermanas, adultos, jóvenes, Señor, se ha sentido desanimado, tú puedas, Dios Santo, renovar sus fuerzas, abrir sus mentes, Señor amado, y renovar sus pensamientos en esta hora. Y traer, Padre Santo, palabras frescas a sus corazones, para que en este tiempo, Señor, podamos seguir caminando tomados de tu mano, más vivos que nunca, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Señor, por amarnos incondicionalmente, por abrazarnos con fuerza, Señor, por caminar junto a nosotros y por tomarnos de nuestras manos y llevarnos por el camino de la rectitud. Gracias, Dios, por eso. Pedimos tu bendición sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre nuestra iglesia. Y oramos, Señor, para que los nuevos desafíos que sin duda iremos descubriendo en este caminar contigo, los podamos, Señor amado, tomar con todas nuestras fuerzas, sabiendo que tú estás caminando con nosotros. Gracias, Padre. Te honramos en esta hora y pedimos, Señor, que tu bendición amorosa, esa bendición que emana de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, repose en nuestros corazones, ahora y siempre. Oramos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Que pasen un lindo día domingo. Y un saludo especial a cada una de las madres que en este tiempo sin duda lo estará celebrando
de alguna manera, creo yo, ¿cierto? Junto a su familia. Que lo pasen muy bien, hermanos queridos. Un abrazo a la distancia. Y yo sé que también algún regalito, algún engañito llegará para que pueda sentirse halagada y bendecida en este tiempo. Dios les bendiga y que pasen un hermoso tiempo en familia, disfrutando de la paz del Señor. Amén.